¿De dónde nace su espíritu emprendedor? Bueno, Lili, quiero contarle que la doctora Andrea del Pilar García no siempre fue la doctora Andrea del Pilar García, como todo en la vida. El espíritu emprendedor nace de la supervivencia, del aguantar hambre, de llevar trabajo, de no tener posibilidades ni opciones en el ámbito laboral. Recuerdo que me gradué de la universidad abogada con mi proyecto súper bien porque siempre he sido una muy buena estudiante, pero duré 2 años de mi vida repartiendo hojas de vida, cerraban las puertas, no habían o no existían oportunidades laborales. Recuerdo que fue una etapa muy difícil de mi vida porque ahorita usted me va a decir repuestica, gordita, bonita, pero no siempre fue así. La verdad es que esa etapa de mi vida llegué a pesar 45 kilos. Está demasiado delgada porque aguantaba hambre literalmente. Y descubrí lo que dice la Biblia. Y es que es saber qué es que le duelan los huesos a uno del hambre. Recuerdo que vivía en una casalote donde para llegar ahí era así, una cuesta así empinada. Y cada vez que llegaba a la cuesta lloraba cuando terminaba de subir porque estaba muy cansada y me tocaba llegar a hacer la comida, y la comida era, recuerdo tanto que era una arepita, y aprendí a mojar las manos con el aceite, le echaba así a la arepita y así asadita, pero era una arepita delgadita porque comía arepa en la mañana, al almuerzo y en la comida, con agua panela. Y la frustración, el ego, porque ya era abogada y todas mis amigas de la universidad tenían buenos trabajos. Una era juez, la otra era auxiliar o jurídica de un hospital, de una clínica, otra que había montado su propia empresa, y yo estaba viviendo en un barrio humilde, en una casalote. No tenía para los transportes, no tenía para la comida, no tenía ropa. Recuerdo que la verdad ni siquiera me sabía vestir. Fue una etapa demasiado dura de mi vida y que hoy la recuerdo así, con esa nostalgia, porque recuerdo cómo me sentía en ese momento, demasiado frustrada, demasiado perdedora, demasiado pobre, demasiado sin esperanzas, sin ilusiones, mejor dicho, me sentía muy mal. Y tenía un carrito y yo le decía al cacharrito, porque me tocaba empujarlo, y así literalmente chanclete. Y una vez me cobraron en el Palacio de Justicia, que sale todo el lupa así, y uno tratando de que la gente no viera ese oso, porque a mí me daba pena, ¿sí? Y no, nada que hacer, el carro recalentado, eso salía humo y el agua así brotaba. Y yo quería meterme debajo del carro porque me sentía demasiado frustrada, no tenía cómo pagar un mecánico, no tenía cómo, me tocó dejarlo literalmente ahí tirado. Fue tanta la frustración que me senté en el Palacio de Justicia en las escaleras y me agarré las rodillas. O sea, era tan mi sentido de frustración y de tristeza que ya no me importó el ego como abogada como tal. Recuerdo que me agarré las dos rodillas así y me acurruqué en las escaleras del Palacio de Justicia a llorar porque ya no encontraba ese sentido a la vida. Realmente me esforzaba muchísimo por levantarme, por tratar de buscar clientes. Le hacía turnos a un abogado, él me prestaba la oficina, yo se la barría, se la trapeaba, yo le limpiaba el polvo, yo le acomodaba el desorden del fin de semana en esa oficina, pero yo con la mejor actitud siempre trataba de dar mi mejor sonrisa a los clientes. Al abogado le agradecía la oportunidad que me diera o que me dejó de estar en su oficina. Y no me importaba barrerle, no me importaba nada. Yo lo que quería estar era ahí, encontrar una oportunidad, y pensaba que cuando algún cliente iba a entrar por esa puerta me iba a dar una oportunidad de trabajo. Y pues no había, muchas veces me iba caminando porque el carro pues fallaba. No tenía para la gasolina y sencillamente me tocaba a pie. Entonces imagínate, yo en el Palacio de Justicia, y yo vivía en un barrio, es decir, cerca a la cárcel Modelo. Yo me iba muchas veces caminando. Entonces fueron momentos demasiados, o sea, conozco la frustración, conozco el hambre, conozco la pobreza, y por eso yo me gozo comiéndome un arroz con huevo. Eso es la gloria para mí, como pues ahora Dios me ha permitido también comer de los más exquisitos platos, y
cosas gourmet, pero sé equilibrar todo eso. Y eso pues gracias a esa temporada, esa época tan dura, tan difícil, que yo creo que muchas personas que puedan tener éxito hoy pasaron por esos momentos tan difíciles, que llora uno como amargamente por esa situación de pobreza, y que uno no encuentra esa luz al final del camino, así como esa esperanza. Pero aquí estamos. Muy bien, doctora, la felicito. Esos son los momentos de la vida donde nos trata de llevar, de forzar, de ir formando, de cómo nosotros tenemos que mostrar nuestro perrenque, como quien dice, y decir, bueno, ¿de qué estoy hecho realmente? Y usted nos está demostrando el día de hoy de qué está hecha. Entonces, eso me parece de verdad de admirar. Usted contaba su historia, se me paraban los vellitos de escucharla, y eso es lo que queremos hacer, que no las demás personas no vean quién es Andrea del Pilar García en este momento, sino la historia detrás de Andrea del Pilar García, la historia detrás de tu tierra, de todos aquellos sueños que poco a poco fue llevando a cabo la doctora Andrea del Pilar.